Bueno, buen día, mi nombre es Kelly Tatiana Muñoz Caicedo y hoy les vengo a exponer sobre el proyecto Compostaje de Gallinaza en el Aposento Alto, que está ubicado en los Andes, vereda Pueblo Nuevo. Bueno, el principal propósito de este trabajo fue implementar un método de compostaje que me permitiera reducir olores que se presentaban al secar la gallinaza a través de un método tradicional que se utilizaba en la finca del Aposento Alto. Además de esto, también se buscaba reducir los tiempos de producción de este abono orgánico. Este trabajo se desarrolló a través de una metodología cualitativa, priorizando la observación del proceso y considerando a través de una encuesta la percepción de habitantes del sector. Eso se hizo a través de una encuesta a los vecinos. Bueno, como problemática identificada, teníamos el mal olor al pasarse cerca de la compostera de Gallinaza, mal tratamiento al compostar gallinaza y no se sabía cuándo la gallinaza estaba lista o no. Esto se hacía en el método tradicional que se usaba en la finca del Aposento Alto y uno cada vez que iba a utilizar este abono tenía como la pregunta de que si este abono iba a servir o no, o si estaba compostado o no. El objetivo general es implementar un proyecto, fue implementar un nuevo método de tratamiento para la gallinaza en la finca El Aposento Alto, que disminuyera los malos olores en el proceso de producción de abonos orgánicos y se iba a realizar a través de los métodos, los objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos era elaborar un bocachi usando la gallinaza que se produce en la finca El Aposento Alto para observar los tiempos de producción del compostaje. También establecer la percepción de los olores que produce el bocachi en comparación con el método artesanal usado en la finca para determinar si hay compostaje, si hay porcentaje de disminución en el olor. Bueno, en la metodología, el proceso se desarrolló a través de la observación en los términos de la producción de olores que salían. En primera instancia tenemos el gallinero o galpón, que es donde se saca la gallinaza o el material fresco que va a ser llevado al lugar donde se composta. Como les decía, en la finca El Aposento Alto se trabajaba con un método tradicional que se usaba desde siempre y era el que provocaba olores fuertes y que eran muy fácil, o sea, llegaban muy fácil a las casas más cercanas. Ahí se ve en la parte izquierda, hay una partecita más oscura que es donde han colocado, donde se colocó material fresco y este se humedeció. Este método tradicional era solamente colocar material fresco encima del seco y esperar que todo estuviera seco y era llevado a utilizarse. Debido a esto, a este método, se demoraba 2 meses o 2 meses y medio para estar seco. Entonces, ahí empezó la problemática de los malos olores. De esto pasé al método artesanal, que es un método que yo implementé en la finca, que es crear una pila con el material fresco que sale del gallinero.
¿Cómo se hacía esto? ¿O cómo se hace? Cada semana que se limpia el gallinero o el galpón, ese material fresco se lleva al lugar donde se composta la gallinaza. Y esto se hace en una pila. ¿Cómo así que en una pila? Si yo esta semana saco un bulto de gallinaza, voy y lo coloco allá, formando una capa, a la próxima semana la otra capa, y así durante un mes. En un mes salen 4 capas de gallinaza y esto se deja quieto por 15 días, se revuelve y a los otros 15 días vuelve y se revuelve. Este método tiene un tiempo de composta de 2 meses. En este método teníamos una problemática casi resuelta, que era el olor. El mal olor aquí disminuyó más de un 50%, pero el tiempo de composta seguía siendo muy largo. Teníamos un abono listo en 2 meses. Entonces se planteó un nuevo método, que fue el método del bokashi. En el método de bokashi tenemos una reducción de olor totalmente, y este método, con este método tenemos abono en 15 días o 20 si estamos en época de invierno, y este método consta de crear una pila con unos materiales que son la gallinaza fresca, que es el, el este principal. Encima colocábamos una capa de tierra amarilla, encima colocábamos una capa de pasto fresco, luego una capa de cascarilla de café, luego una capa de ceniza, luego una capa de pasto fresco y finalmente sellábamos con una capa de tierra negra. También es importante tenerlo húmedo o humedecerlo al principio, y yo lo hice con una mezcla de leche, levadura y melaza. Esto se tapa durante el tiempo de composta, en los 15 días va a permanecer tapado y se revuelve 2 o 3 veces al día para que los microorganismos vayan descomponiendo más rápido. Y como les decía, aquí con este método se lograron ambos objetivos, que es disminuir el tiempo de composta del abono, y aquí se redució mucho porque a pesar de que teníamos 2 meses al principio, o con los 2 métodos, el tradicional y el artesanal, en ambos tenemos 2 meses, en este ya tenemos 15 días, que es la mitad de un mes. Y con este método reducimos todo el olor. Al estar tapado, esto no tiene ningún olor. Bueno, los resultados de cada proceso: en el método artesanal se obtuvo una gallinaza para utilizar. La gallinaza está compostada, está seca y está lista para trabajarse. El producto final del bokashi también está listo y terminó como tierra negra graneada, y también tenemos la certeza de que ya se compostó en ambos métodos. La percepción positiva en cuanto a los olores producidos en el proceso: este fue el resultado más positivo. A través de una encuesta, yo eh, bueno, y entonces, ¿sí me escucharon? Dios. Sí, perfecto. Claro que sí, te estamos escuchando, Tani.
Bueno, entonces a través de esa encuesta, de esas preguntas, se concluyó que en el método Boccacci, en el método artesanal, se reducen los olores y tenemos un abono compostado, y la gente opta por trabajar con el Boccacci, aunque el Boccacci tiene un costo adicional porque hay que conseguir la melaza, la levadura y la leche, pero se tiene abono en un tiempo menos. Entonces, si ellos querían tener un abono en menos tiempo, optaban por el Boccacci, y se querían ahorrar y tenían el tiempo para trabajar el método artesanal, se trabajaría el método artesanal. Y con ambos se reduce el olor, aunque con el Boccacci es totalmente cero el olor, no tiene ningún olor. Y eso es todo. Muchas gracias.